Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Librería Bonilla. Soy Armando Enríquez en una de las charlas que mantengo con los autores de Bonilla Artigas Ediciones. Y en esta ocasión está conmigo Carlos San Juan Victoria. Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación. Y vamos a hablar de este libro maravilloso que coordinaste, que se llama Entre siglos, infancias. Cuéntanos por qué hacer un libro donde se narran diferentes infancias. Bien, mira, ahí, como dice el título, el libro se llama Entre siglos e infancias, ¿no? ¿Por qué entre siglos? Porque trata de narrar lo que ocurrió, digamos, de los años 40, 50 del siglo XX y el tránsito de esa segunda mitad del siglo XX hacia el siglo XXI. Es ese tránsito. Ese tránsito lo conocemos en términos de lo que nos dedicamos a las ciencias sociales y desde la historia, la ciencia política, la economía sobre todo, y se sabe bien que hay un periodo que se llama el milagro mexicano, el crecimiento estable durante un periodo, y luego viene un periodo que le llamaron, por cierto, de desarrollo compartido, por dicho Beria, y luego el boom petrolero, y posteriormente eso inicia lo que hemos dado a llamar el neoliberalismo. Entonces digamos que está narrado ese proceso, pero en términos de las ideas, conceptos de las ciencias sociales, ¿no? Y aquí lo que quisimos es hacer otro acercamiento, que fuese a través de una narración de este mismo periodo, de la segunda mitad del siglo XX y la entrada al siglo XXI, pero desde la perspectiva de la memoria personal, donde hay un forcejeo, porque obviamente cuando a alguien le dicen, oye, platícame cómo fue tu vida, ¿no? Pues uno se mete a un enfoque autobiográfico de inmediato y empieza a narrar de lo que le ocurrió en el núcleo familiar, con los papás, los hermanos, el lugar de origen donde uno finalmente llega y desarrolla su infancia, etc., ¿no? Y otro que tiene que ver con que a la vez que uno narra eso, pueden narrar los contextos sociales de las familias, de las creencias, de la presencia de la iglesia, de la presencia de los gobiernos. Es muy borrosa, que aparece en una diversidad de espacios, de lo que es el espacio familiar, el espacio de la casa, ¿no? O de las casas, el espacio de la calle, o de los que vivieron en pueblos, desde lo que eran los caminos entre las huertas, por decir el caso de Uruapan, cómo eran esos caminos, y cómo era la vida cotidiana, donde aparecían los pregoneros, cosa que cada vez se ve menos todavía. Hay ahora la versión moderna sería de los tamales oaxaqueños, ¿no? O se compran colchones y demás. Esa muy famosa, esos muy famosos pregones de ahora. Pero antes había mucho tipo de pregón, de gente que vendía en las calles, muchos tipos de cosas. Y los afiladores, no sé si te tocó oír el silbido. En fin, era tratar de recrear esa vida cotidiana ocurrida en colonias, en pueblitos, y como tratar de describir lo más posible para ver cómo eran esos mundos, pero a través de una narrativa, que es muy diferente a las ciencias sociales. Sí, y se vuelve dos cosas. Una, se vuelve un libro muy entrañable por la misma forma en que está narrado cada uno de las personas narra su infancia. Y también se vuelve un muy buen ejercicio para los jóvenes que desconocen cómo era esa ciudad que hoy conocen de una manera en la que a lo mejor no pueden ni siquiera salir a jugar a la calle,
cómo era hace 50 años, que no es un lapso de tiempo tan grande de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, yo cuando lo leo estas dos vertientes, ¿no? Esta parte en la que incluso te identificas, ¿no? Como dices, y muchas cosas por el pregonero, pero también en el decir, esto que lo lea los chavos. Pues fíjate que era una de las intenciones explícitas, no sabíamos bien cómo, ¿no? Sabíamos que eso dependía mucho del lenguaje, el tipo de lenguaje. Nos costó trabajo, discutimos, porque todos venimos de las ciencias sociales, la verdad. Y francamente le tiramos de escribir raro, ya sabes que hay lenguajes de tribus, ¿no? Las tribus teóricas, ¿no? Entonces, pues sí, la mejor manera de no comunicar. Entonces, ahí hubo un ejercicio previo donde leímos varias cosas, ¿no? De gente que intentó este cruce entre autobiografía y narración de contextos, ¿no? Yo diría que el ejemplo que más nos orientó, cada quien tiene su versión, de los 8 narradores, cada quien tiene su versión, pero lo que yo creo que fue muy poderoso es el libro de Stefan Zweig, El mundo de ayer, porque está como muy bien logrado el cruce entre la vida personal y los muy diversos ambientes que atraviesa Stefan Zweig en un periodo que es fines del 19 y el 20, también es entre siglos, y que además es el fin del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Esa gran unidad territorial, cultural, con su maravillosa ciudad vienesa, ¿no? Llena de cafés, la más alta intelectualidad de Centro Europa, las expresiones más fuertes del arte, de la poesía, todo eso estaba viviendo ahí. Y Stefan Zweig lo capta, ¿no? Entonces te recrea ese mundo, esas calles, esos ambientes, los jóvenes entonces. Es muy importante, muy fuerte. Entonces dijimos, pues por ahí. Por ahí a lo mejor podemos encontrar. Y yo creo que encontraron una voz mucho más, o 8 voces más mexicanas, que logran contar, como tú dices, de diferentes lugares del país, con diferentes experiencias, con diferentes orígenes, ¿no? Esta historia de una infancia en los años 50, 60, ¿cómo eligieron las voces que tenían que escribir? Fíjate que ahí la primera fue dentro del mapa de amistades, ¿no? Quienes tenían pues cierto entrenamiento en literatura, ya sea que escribieran poesía, que escribieran cuentos, o que hubieran escrito, hay dos casos, ¿no? Dos de los autores que ya escribieron novelas, ¿no? Entonces, es el caso de Maya Lorena Pérez Ruiz y de Jorge Fernández. Entonces, había un entrenamiento previo que era, nos parecía fundamental para poder entrar en este tipo de reto, para gente que no veníamos de la literatura. Creo que la literatura es una manera más fácil, ¿no? Pero, pero teníamos ese inquietud. Por eso primero fue de ese mapa de amigos quien tenía cierta posibilidad de estar interesado en un ejercicio de ese tipo, que no era el habitual, que te obliga a romper con los lenguajes usados, ¿no? En cada tribu. Hay antropólogos, hay sociólogos, hay historiadores, hay psicoanalistas, en fin. Es una diversidad, como tú dices, logra arrasar y contar en un lenguaje mucho más coloquial esta experiencia. Y mi pregunta, después de haberlo leído, es, ¿cuándo sale Entre siglos adolescencia? Porque el mundo cambia. Porque además, como tú decías al principio, veníamos de un crecimiento sostenido a las desgracias de Echeverría, López Portillo y de la Madrid, que acabaron con nombres rimbombantes, como sucede hoy en día, acabaron con el país, como está sucediendo hoy en día.
Entonces, ¿cuándo viene esa mirada? Porque te cambia, ¿no? De niño a adolescente te cambia la mirada y te cambia el mundo también. Claro, mira, ahí lo hemos discutido y hemos visto que cada quien tiene su corte de infancia, ¿no? Cada quien tiene su evento donde dice, no, pues ya ese mundo muy íntimo, donde lo que gobierna la emoción, el horizonte de lo que quieres saber, de lo que quieres aprender, está dado fundamentalmente por el núcleo familiar y luego por las redes de amigos de la primaria, etcétera. Hay un punto que es variable, donde uno dice, llegan nuevas influencias, ¿no? Llega otro horizonte y va ocurriendo en edades muy diferentes, ¿no? Muy diferentes, pero dentro de un periodo que se llama adolescencia. Así es, tiene que ver básicamente con ir llegando a la adolescencia y hay una narración muy bonita de, híjole, ya la edad lo voy a empezar a hacer bolas con los nombres, mira, por eso tengo acá mi pequeño, me ayuda el índice. Los pasos ligeros de Claudia Mónica Salazar. Esa narración termina con Claudia como diciendo, ahora sí ya terminé y ya me voy, y se va, porque se va a Europa. Entonces, pero que tiene que ver con, de manera muy plástica, es decir, ese periodo de aprendizaje de una diversidad de cosas que hace. Y luego fíjate que ahí una de las cosas que creo que van a salir de la segunda parte, la primera y la segunda parte, es que lo que tú ves en estas infancias, tuvimos suerte, ¿no? Porque hay gente que no tuvo esa suerte, pero los que estamos acá, y que creo que fue una buena parte de la población mexicana, pudieron transitar de lugar de origen. Hay un gran movimiento acá, ¿no? Las familias se están moviendo. Están moviendo incluso sí, de país. Exacto. Y, y encuentran el modo en esa migración que hay muy fuerte en estos años de insertarse en los contextos y de tener acceso, algunos ya vienen de clases medias más o menos establecidas y otros de medios campesinos, rurales, obreros, ¿no? Hacia las clases medias. Entonces es un periodo que ahí está. Lo interesante es que Echeverría y López Portillo, ya en la narración, son años donde uno tuvo muchas chances. Esa va a ser la polémica. de la polémica, porque, más puedo decirte, mi caso, pero es de todos estos colegas, ¿eh? El sistema académico nacional se expande. Yo tuve opción de encontrar un trabajo en la academia. No quería irme a la academia, pero había mi opción natural como economista era en el ámbito público, y tenía opciones para ir. Entonces yo tuve el gran chance de tener varias opciones para irme hacia lo público o hacia la academia. Entonces tú dices, eso ahorita, a ver, platícame dónde hay, ¿no? Pero son las cosas que ahí a la hora de platicar la vida ya concreta, te vas encontrando con que la gran narración sí es cierta, sí tiene sus lados, pero las pequeñas narraciones te van mostrando. Sí, claro. Y además, por ejemplo, en el caso de las migraciones, pues, ¿cómo se impregna alguien que viene de un exilio, ¿no? Y llega a una sociedad como era la sociedad mexicana, cómo lo marca, y cómo te marca además ese mantener esa identidad que no es del todo tuya, pero que en casa te la imponen, ¿no? Ese tipo de cosas que también influyen en los narradores de tu libro, ¿no? ¿Cómo no? Sí, efectivamente, esa es una gran tensión y que tiene que ver tanto con las pérdidas de las identidades originarias, como con estas nuevas decisiones, a veces difíciles, ¿no? Un poco el caso de mi querido
amigo, el Lancemo, pues tiene mucho que ver con, perdón, esto, ¿verdad? Se pasó. Tiene que ver con estos jóvenes que llegan, bueno, él es un niño, pues, Nicolán, ahora en llamas, por cierto, pero bueno, viene de Jordán, pasa un buen rato en Haifa, la ciudad más árabe de lo que ahora es Israel, y de ahí en el Andrea Doria. En mi caso era un mito, ese que era como hablar del Titanic, ¿no? Que era el gran bar, ¿no? Llegan a México y bueno, el papá lo a la Ciudad de México y es entrar de manera brutal a una cultura totalitaria. Tal vez el caso más interesante de esos sincretismos, te lo digo porque creo que les importa para esa pregunta que me haces, es el de la abuela que pasa del yiddish al náhuatl sin hablar español. Y es fácil porque tiene su tienda en la Merced y llega gente de los pueblos que rodean la Ciudad de México a comprar su tienda en la Merced y pues tienen que entenderse, ¿no? Son sistemas a veces de crédito a la palabra. Entonces tiene que haber confianza, tiene que haber sentimiento. Entonces la señora brinca alegremente del yiddish al náhuatl, sin pasar por el español. Además no tenía por qué pasar, pues digamos, no habría por qué. Pero lo que dices es muy interesante porque es más allá de esta manera de ver la historia siempre macro, son estas microhistorias las que hacen relatos que son muy entrañables para el lector y te hacen comprender mejor el país, la riqueza del país, aunque yo extraño más relatos del norte y menos de Mérida, porque el país es enorme, ¿no? Y nunca hemos aprendido por el mismo centralismo a ver esta riqueza y esta diversidad que tenemos en todo el país, ¿no? O sea, y por centralismo me refiero nada más a nosotros los chilangos, ¿no? Que no tenemos ojos por eso no nos quieren en ningún lado, pero no tenemos ojos para nada más. Totalmente cierto. Y es el ejercicio de entre siglos e infancia se me hace muy interesante, muy valioso, y yo espero que no se quede, que haya como dos segundas partes, adolescencia, pero también las otras infancias, las que no están aquí, las de Guadalajara, las de La Paz, las de Tampico, las de Chiapas, las de, ¿no? Esas también faltan acá, porque incluso en estos movimientos migratorios, alemanes a Chiapas, ¿no? Pueblos nativos del norte del país que fueron borrados, pero hubo sobrevivientes por ahí, ¿no? Japoneses y chinos que llegaron a las costas del Pacífico. Todas esas historias también forman parte del gran mosaico que es México, ¿no? Pues es una gran perspectiva, yo creo, es un gran reto. Sí es muy necesario, qué bueno que lo señalas, la ausencia de los nortes, ¿no? Son muy diferentes. La parte más del este y la parte del oeste, ¿no? Son bastante diferentes. La presencia de Texas en un lado y la presencia de California en la otra. Entonces, son puntos. Y la parte intermedia con Nuevo México, etc. No, incluso intermedia el país, ¿no? Zacatecas, sí. Aguascalientes, toda esta parte. Sí, pues todos esos nortes, evidentemente, bueno, todas estas partes que mencionas, el Bajío, ¿no? Pues durante mucho tiempo la identidad de los mexicanos estuvo fundamentalmente alimentada por el Bajío. Pero mucho tiempo. Ah, no, claro.
pero yo digo en términos de la historia de Sí. largo plazo, lo que llamaron el patriotismo criollo, Ujú. se alimentaba en la Ciudad de México, pero Sí. en el centro cultural del patriotismo criollo, ¿no? Fue la primera idea de una identidad aparte, fuera de la monarquía, en donde estamos distintos, ¿no? Entonces, eso es bien interesante, cómo es que ocurre. Ahora, estas infancias se están educando en esa Ciudad de México impresionante, que te va a educar en que México es la Ciudad de México. Pero Tristemente. es educar, Sí. porque yo creo que en la segunda parte o la tercera lección, mucho de lo que va a platicar es cómo descubrimos que para todos los que nos educamos era México era tu colonia. Exacto, exacto. ¿Cómo es que empiezas a conocer que la Ciudad de México tiene rumbos diferentes Sí. del Estado de México, todo tu perímetro inmediato, pero luego cuando empiezas a visitar son las costas, los altiplanos, el norte, ¿no? Yo me acuerdo, fíjate, cuando la primera vez que conocí el norte, me dolían los ojos. Y ya después, cuando consulté con un doctor, me dijo, mire, es un fenómeno muy sencillo. Usted es del altiplano, está rodeado de montañas. Le ocurrió cuando se abrió el horizonte, ¿no? Cuando llegaste a las grandes llanuras, y está todo el horizonte. Y el efecto es brutal, porque efectivamente es lo de nosotros, literalmente. Hay que platicarles el dolor de ojos. Sí, sí hay que platicarles el dolor de ojos. Oye, Carlos, y cuéntame, ¿cuánto tiempo tardaron en reunir las narraciones y tener el texto terminado? Sí, ahí voy a tratar de hacer una aproximación. Mira, esta idea, la idea de que platiquemos de las infancias, se le ocurrió a mi querido amigo Enrique Montano. Okay. Él está en Mérida, él es de Yucatán, tiene la fortuna de vivir en un lugar maravilloso, en Mérida. Eh, eh, y bueno, de ahí yo dirijo un diplomado y participo en él. Bueno, ahora ya no lo dirijo, ahora lo dirijo Llega, que se llama Historia del siglo XX y siglo XXI. Y estábamos metidos en el proceso de cambio del 20 al 21. ¿No? Y entonces dije, claro, vamos a platicar, pero vamos a platicar entre siglos. Y vamos a hacer una especie de visión personal de este paso de los siglos. Entonces, eso tal vez ocurrió por ahí del 21. No, perdón, ocurrió ¿cuándo estuvimos encerrados? En el 20. En el 20, sí, a partir de marzo del 20. Sí, entonces ocurrió en el 20. Y entonces ahí empezamos a hacer todo el asunto de cultines, y en el desarrollo del año 20 se empezaron a dar las primeras reuniones. Había desde los que estamos acostumbrados, que se invitan a eso, con ese tema, nos vemos cuando lo termine, y otros estamos acostumbrados a, no nos espera de tantito, vamos a trabajar en taller y vamos viendo cómo se está cambiando, porque hay varios retos, ¿no? Fundamentalmente comunes. Y esta tensión entre lo fotográfico y el testigo, por decirlo de manera así. Donde queríamos que hubiera mucho testigo, ¿no? Y que sí hubiera las notas fotográficas, pero desde una perspectiva de testigo. Entonces, eso nos llevó a trabajar en una muy buena decisión los domingos en un taller que hacíamos vía Zoom. Y entonces, ahí nos ocurrió un fenómeno muy interesante en la especie de terapia, donde los que nos conocemos desde hace mucho tiempo, descubrimos que no nos conocíamos. Como suele suceder. Y los que nos conocíamos de hace poco, pues todavía menos, que era obvio, muy poca profundidad, ¿no? Conocer el todo. Y que hacer este libro, entre otras cosas, nos permite que hoy tengamos un grupo de amigos infantiles, cuando ya son la tercera edad, ¿no? Se generó este grupo de amigos ahora de la infancia, ¿no? Ya nos conocemos de la infancia.
tránsito fue el 20, ¿no? El 21 fue trabajar sobre los textos, porque todo esto fue mucha discusión, etc. El 21 fue trabajar ya sobre los textos. Hicimos una buena revisada, los primeros intentos para acá, ¿no? Generalmente Marcos sembraba poner narraciones más de tipo, pues cercano a lo literario, psicos de trabajo, pero afortunadamente te digo que había antecedentes que permitieron que eso se subiera, ¿no? Y yo creo que en el 21 se terminó esta primera versión y el 21-22, porque ya en el 22 es cuando intentamos que se encuentre algún tipo de editor, ¿no? Y ahí se barajaron las opciones. Hay un muy entrañable amigo del Instituto Nacional de Tecnología que se dedica a la comunicación, que nos dice, acérquese por favor con la libro y Artigas, porque ellos tienen una colección muy sugerente que creo que puede venir con este tipo de arriesgado intento. Entonces, por fortuna, lo encuentro a disposición. Y bueno, se armó un libro que nadie esperaba. Los que estábamos ahí, que fuimos viendo cómo se iban incrementando las cuartillas, se hacían un bloque de cuartilla. De eso a este objeto libro, hay un detalle. Sí, me lo imagino. Y bueno, yo, además de la librería Bonilla, ¿dónde lo encuentran? La gente en Yucatán, la gente en Morelos, la gente en Michoacán, ¿dónde encuentra Entre Siglos Infancia? La gente fuera de México. Bueno, mira, hay la opción de que Bonilla vende vía internet. Yo creo que es la opción más a la mano y que lo vende vía digital, ¿no? Entonces, para su conocimiento de los lugares más diversos, yo diría que entren a la página de Bonilla y que ahí ubiquen el libro y la opción que hay de compra vía internet para tener un formato EPUB, ¿no? Okay. Y la otra son las librerías más conocidas de acá de la Ciudad de México. Afortunadamente se le han dado entrada libre, se puede conseguir en Sótano, con en fin, ahí tenemos estas opciones. Y el Instituto Nacional de Tecnología está regado por todo el país. Instituto, pues tiene sus librerías muy diversas, tiene el Fondo de Cultura también, y ¿cómo se llama? Educal. Sí, Educal también. Ok. Carlos, ¿dónde te encuentra la gente que nos está viendo en redes sociales? ¿Dónde qué, perdón? Te encuentra la gente que nos está viendo en redes sociales. Ah, fíjate que ahí sí soy un caso muy raro, porque yo en las redes sociales entonces tengo mi Face, ¿cómo se llama? Facebook. Bueno, nunca lo he usado. Okay. Entonces esa es la lamentable. Okay. Y yo les recomiendo este libro, Entre Siglos, Infancias. Es un libro, yo te felicito, es un libro muy lleno de textos entrañables, es un libro que es una delicia leerlo, y que, como te digo, me generó más dudas y más sugerencias para segundas, terceras, cuartas, quintas partes, pero que nos da una visión de lo que era cierta parte y cierta forma de vida en el país. Para los que la vivimos, resulta nostálgico. Para los que no lo vivieron, para los más jóvenes, resulta muy interesante, porque seguramente les abre la visión de un país o de unas ciudades que no tienen en vista hoy en día con la situación como la tenemos, ¿no? Pero
es altamente recomendable. Ya saben, aquí en la librería Bonilla lo encuentran. Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como @cernícalo. Y les recuerdo que tengo un podcast que se llama Una charla como cualquiera, donde hablo de 1000 temas. Y si nos quieren visitar, está en Spotify y en cualquiera de las plataformas donde ustedes escuchan su podcast. Como todas las charlas aquí en la librería Bonilla, un agradecimiento a André Ursúa, que es mi productor allá. Y muchas gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo en una próxima charla desde la librería Bonilla. Muchas gracias.